principios del siglo XX, dos rivales, Robert Scott y Roald Amundsen, emprendieron sus expediciones para convertirse en las primeras personas en la historia en llegar al Polo Sur. La carrera no fue fácil y terminó trágicamente para Scott. Amundsen ganó e instaló su tienda en el polo antes que nadie. Un miembro de la expedición de Scott, conocida como Terra Nova, el geólogo británico Thomas Griffith Taylor, no solo sobrevivió a las duras condiciones, sino que también hizo un descubrimiento inesperado. Encontró una cascada de lo que parecía ser sangre en la base rocosa del glaciar, que ahora lleva su nombre en 1911. A los científicos les llevó más de un siglo descubrir la razón de su escalofriante color. Un equipo de científicos estadounidenses viajó al glaciar Taylor con potentes microscopios electrónicos para analizar su contenido. Estudios previos habían rascado la superficie del enigma carmesí, pero nadie había realizado un análisis a gran escala de su composición mineralógica. Estos investigadores llevaron todo un arsenal de equipos analíticos y detectaron pequeñas nanoesferas ricas en hierro. Estas partículas diminutas, de un centésimo del tamaño de los glóbulos rojos humanos, se originan a partir de antiguos microbios. Florecen abundantemente en las aguas de deshielo del glaciar Taylor. Estas nanoesferas están repletas de hierro, silicio, calcio, aluminio y sodio, y forman una composición única que pinta el agua subglacial de un vivo tono de rojo. Estas nanoesferas no poseen la estructura cristalina habitual de los minerales, por lo que los métodos de detección anteriores no lograron localizarlas. Las profundidades gélidas de glaciar Taylor albergan una antigua comunidad microbiana que ha prosperado en aislamiento durante miles o incluso millones de años. Este descubrimiento podría ayudarnos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. El Dr. Ken Levy, un científico de investigación de la Universidad de Johns Hopkins, tiene un impresionante conocimiento en materiales planetarios y en el análisis de muestras marcianas. Decidió averiguar qué sucedería si un astromóvil de Marte aterrizara en la Antártida. ¿Podría averiguar qué hace que las cataratas de sangre sean tan fascinantemente rojas? Entonces, los investigadores simularon un aterrizaje en las cataratas de sangre como si fuera un sitio marciano. Utilizaron técnicas inspiradas en los astromóviles que exploran el planeta rojo. Las muestras que recogieron fueron enviadas a las instalaciones de procesamiento de Johns Hopkins. Allí Levy desató el poder de la microscopía electrónica de transmisión y reveló las enigmáticas nanoesferas. Llegó a la conclusión de que nuestros métodos actuales de análisis de las superficies de otros planetas con astromóviles se quedan cortos. No pueden desentrañar la verdadera naturaleza de los materiales ambientales, especialmente en planetas fríos como Marte. Estos materiales pueden ser muy pequeños y no cristalinos, lo que interfiere con nuestros métodos de detección. Para captar la esencia de los planetas rocosos, necesitaremos microscopios electrónicos de transmisión. Aún no es factible montar uno en un vehículo marciano, pero podría significar el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. ¿Alguna vez has visto una cascada en llamas? Cada febrero, cuando las estrellas se alinean de manera correcta, las cataratas Horsetail del Parque Nacional Yosemite reciben un cambio de imagen sensacional. Cuando el sol se pone, sus rayos golpean la cascada en el ángulo perfecto, transformándola en un despliegue ardiente de vibrantes tonos naranjas y rojos. No sabemos exactamente quién descubrió este milagro natural ni cuándo. Es posible que los habitantes originales del valle lo supieran, pero lo mantuvieron en secreto. No fue hasta 1973 cuando el fotógrafo Galen Rowe tomó la primera foto conocida de la cascada, que luego hizo pública. Desde entonces, el sitio se ha convertido en una sensación global. Se ha propagado como un incendio por las redes sociales y ha llamado la atención de multitudes lejanas y cercanas. Esta magnífica cascada atrae a cientos de personas cada año, pero solo pueden ver el espectáculo bajo ciertas condiciones. Lo primero es lo primero, la catarata necesita un flujo constante de agua. Si no hay suficiente nieve en febrero, la cascada no tendrá suficiente agua para crear la magia. Las temperaturas deben ser algo cálidas para derretir la nieve durante el día.
Si hace demasiado frío, la nieve permanece congelada y el espectáculo de fuego no se produce. En segundo lugar, necesitamos un cielo despejado en el oeste al atardecer. Los rayos del sol necesitan un camino recto para golpear la catarata Horsetail y hacerla cobrar vida. Y dado que el clima en Yosemite cambia mucho, las nubes pueden despejarse mágicamente justo a tiempo para el espectáculo. Si todas las condiciones son las correctas, presenciarás las cascadas de fuego en todo su esplendor durante unos 10 minutos. El misterio de las piedras navegantes del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California ha desconcertado a los científicos durante años. Las piedras pesadas parecen tener mente propia y se mueven a través de Racetrack Playa, un lecho de lago seco. Dejan detrás un rastro en el barro agrietado. Había todo tipo de teorías para explicar este fenómeno, desde campos magnéticos y diablos de polvo que son remolinos fuertes hasta bromistas traviesos. Nadie ha presenciado en realidad a estas rocas en acción, lo que aumenta aún más el misterio. En el año 2006, un científico de la NASA llamado Ralph Lawrence entró en escena. Estaba estudiando las condiciones climáticas en otros planetas, pero no pudo resistir el atractivo del Valle de la Muerte y sus esquivas piedras navegantes. Tuvo un momento eureka mientras jugueteaba en la mesa de su cocina con un contenedor de Tupperware. Lawrence llenó el contenedor con agua, dejó una pequeña roca sobresaliendo y lo metió en el congelador. Luego colocó esta construcción helada en una bandeja grande de agua con arena en el fondo y sopló suavemente sobre ella. La roca comenzó a deslizarse a través del agua, dejando un rastro en la arena. Lawrence había estado estudiando cómo el hielo puede hacer que las rocas grandes floten y se muevan a lo largo de las playas de marea en el mar Ártico. Aplicando este conocimiento, él y su equipo de investigación descubrieron que, bajo ciertas condiciones de invierno en el Valle de la Muerte, se podría formar suficiente agua y hielo para hacer que las rocas floten a través de Racetrack Playa con una ligera brisa, y mientras se deslizan, dejan su marca en el terreno embarrado. El río de 5 colores Caño Cristales de Colombia tiene el título no oficial de río más hermoso del mundo. Durante la mayor parte del año parece un río común y corriente. La verdadera magia ocurre entre las temporadas de lluvia y sequías, cuando el nivel del agua es simplemente perfecto. El singular lecho de este río está cubierto por una planta especial y cuando las condiciones son las adecuadas, estalla en un deslumbrante espectáculo de colores. Se distinguen vibrantes rojos, deslumbrantes amarillos y exuberantes verdes, todos mezclándose con el agua azul. Es como entrar a un arco iris viviente con miles de matices intermedios. Este fenomenal espectáculo solo dura unas pocas semanas, desde septiembre hasta noviembre. Durante la temporada de lluvias de Colombia, el río fluye demasiado rápido y profundo, cubriendo el lecho del río y negándole a las plantas la luz solar que necesitan para tornarse rojas. Y en la temporada seca, no hay suficiente agua para sostener la vibrante vida del río, así que tienes que atraparlo en el momento justo. La razón por la que las playas de las Maldivas brillan en la oscuridad en la noche no es un misterio, pero eso no las hace menos impresionantes. Esto sucede gracias al plancton bioluminiscente. Estas criaturas son como pequeñas bolas de discotecas submarinas que emiten un hermoso brillo azul cuando están agitadas o en movimiento. Imagina caminar a lo largo de la orilla y dejar huellas brillantes. Incluso puedes nadar por la noche entre este mágico plancton. Los investigadores han descubierto que su bioluminiscencia es en realidad un astuto mecanismo de defensa contra los depredadores. Cuando estos microorganismos emiten sus pequeñas luces azules, los atacantes se desorientan y se sorprenden. El plancton produce esta luz utilizando una sustancia química llamada luciferina. Este encantador plancton puede aparecer en cualquier momento del año, pero las mejores oportunidades de verlo en todo su esplendor luminoso son de junio a diciembre. Durante este periodo, hay un mayor volumen de plancton en los mares de las Maldivas, y así es como se forman las condiciones perfectas para un espectáculo luminoso después de que el sol se pone y el cielo nocturno toma el control. Solo serás testigo de la magia del plancton bioluminiscente cuando las corrientes marítimas los acerquen a la orilla en grandes números.
Es difícil predecir cuándo sucederá este espectáculo genial, así que asegúrate de hacer tu investigación y prepárate para tomar fotos con un ISO alto para capturarlo exactamente como se ve en los catálogos de viajes. La mayoría de los ríos del mundo desembocan en el mar, pero el Okavango, ubicado en África, lleva sus masivas aguas directamente al desierto del Kalahari y parece que logra hacer lo imposible y desafía la gravedad. El Okavango comienza en las tierras altas de Angola, recorre 1.600 kilómetros como cualquier otro río normal y luego termina en el delta interior más grande de la Tierra, conocido como el Pantano del Okavango. El delta tiene pendientes de tierra que descienden casi 45 metros, lo que es aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad. La zona donde ahora se encuentra el delta del Okavango solía ser parte de un lago que se secó hace aproximadamente 2000 años. Sus aguas tardan varios meses en completar su recorrido y el paisaje allí nunca es el mismo. El primer europeo que encontró el delta fue el explorador escocés David Livingstone. Cuando lo vio por primera vez, quedó impactado al notar que el agua parecía fluir hacia atrás e incluso cuesta arriba. Observó dos fuertes corrientes que conectaban el Okavango con los sistemas de humedales al este. Décadas después, otros exploradores los vieron completamente secos. Varios años más tarde, las corrientes de agua estaban llenas de nuevo y continuaban vaciándose y llenándose, a veces cambiando de dirección. Los científicos lograron explicar este misterio cuando encontraron una red oculta de fallas, parte del gran valle del Rift bajo la arena. Cuando se producen terremotos grandes, como el de Indonesia en 2004, la Tierra desencadena una reacción en cadena. Pequeñas grietas subterráneas se desplazan lo suficiente como para enviar un goteo de agua río abajo, lo que comienza una inundación que eleva los niveles del agua. Además, en mayo y junio, cuando empieza el invierno en el hemisferio sur, las inundaciones traen más agua dulce y vida al pantano. Las islas quedan completamente sumergidas durante las inundaciones máximas y luego resurgen al finalizar la temporada húmeda. La vida silvestre simplemente adora toda el agua en el delta, y allí a menudo se pueden ver elefantes migratorios bañándose entre nenúfares rosas y peces plateados, brema, barbos y otros peces. Hay leones, guepardos, búfalos, ñus, hipopótamos, cebras, perros salvajes, cocodrilos y otras especies de animales. Cigüeñas, ibis, garzas, grullas y gansos disfrutan volar por el área, junto con otras 450 especies de aves. Aunque el Okavango tiene abundante agua que es invaluable en el desierto, la gente apenas se establece a lo largo de sus orillas. Un gran problema aquí es la mosca tsetse, pero si te sientas aventurero, puedes ir allí para experimentar un safari acuático. Científicos del Imperial College de Londres descubrieron por casualidad un río completamente inesperado bajo la capa de hielo antártica. Absorbe agua de una zona tan grande como Alemania y Francia combinadas. Antes, los científicos pensaban que los lagos bajo el hielo antártico simplemente estaban aislados, pero ahora resulta que son parte de una red de ríos interconectados. El agua bajo el hielo puede formarse de dos maneras, o bien por la nieve derretida que se filtra hacia abajo, o por el calor natural de la Tierra y el hielo que se mueve sobre el suelo. El Ártico experimenta mucho deshielo superficial durante el verano, pero la Antártida generalmente es muy fría para eso. Este río recién descubierto es la prueba de que hay mucha agua allí, solamente por el derretimiento del hielo desde abajo. Este río podría hacer que la Antártida pierda su cobertura de hielo mucho más rápido. Si las cosas se calientan lo suficiente como para derretir la superficie, esa agua podría precipitarse hacia abajo y alterar la base de la capa de hielo, convirtiendo a la Antártida en un desastre de deshielo similar a Groenlandia. Si el hielo comienza a moverse más rápido de lo que el agua puede manejar, va a crear más fricción y a generar aún más agua, lo que acelerará el proceso de fusión.
Los investigadores tienen la misión de profundizar en cómo funciona este sistema fluvial y ver si está causando problemas en otras partes del continente helado. Entender lo que sucede allá abajo podría darnos una alerta sobre cómo una Antártida cambiante podría sacudir todo el planeta. El río Road en Montana fluye por poco más de 76 metros entre Giant Spring y el río Missouri. Fue mencionado en el libro Guinness de los récords como el río más corto del mundo, pero tuvieron que eliminar esta categoría por completo debido a un acalorado debate sobre este título. Los residentes de Oregon afirmaban que su río era el campeón absoluto, ya que todo depende de cuándo los midas. Podría haber ríos incluso más cortos en Noruega o Indonesia, dependiendo de lo que consideres como río. La definición oficial dice que es algo que tiene agua fluyendo constantemente en forma de corriente y que es alimentado por fuentes de tierras altas u otro río, lago o cuenca hidrográfica. Los arroyos y riachuelos fluyen juntos para formar arroyos. Los arroyos se convierten en ríos y los ríos llevan el agua de tierras altas a tierras bajas, desembocando en el océano. Hay 12 órdenes de ríos y los 2 primeros niveles no tienen otros arroyos que los alimenten. Así que Roe y sus otros pequeños amigos merecen técnicamente el título de ríos. Me alegra que hayamos aclarado eso. El río Negro en Sudamérica es el río de aguas negras más grande del mundo y el mayor afluente izquierdo del río Amazonas. Aunque sus aguas se asemejan más a un té fuerte y solo parecen completamente negras a la distancia, obtienen ese color oscuro debido al ácido húmico. Cuando las plantas que contienen fenol se descomponen solo de forma parcial, dejan atrás este tono similar al del té. Algunas personas creen que los ríos de agua negra no pueden ser productivos, pero el río Negro ayuda a grandes industrias pesqueras y tiene lugares donde las tortugas van a poner sus huevos. En el siglo XVII, los exploradores no encontraron muchas comunidades indígenas a lo largo del río, pero probablemente esto no tenía que ver con su productividad, sino más bien con enfermedades y conflictos. Hay alrededor de 700 especies de peces documentadas en la cuenca del río Negro, incluyendo al menos 100 que no encontrarás en ningún otro lugar. Un montón de esos peces terminan en acuarios, como el muy popular Tetra cardenal. Existe un canal que conecta el río Negro y el Orinoco, otro río importante de Sudamérica. Muchas especies acuáticas intentan moverse entre los ríos, pero solo las más resistentes pueden manejar la mezcla de tramos de agua negra y agua clara en ese canal. Hay un arroyo único en Wyoming que desemboca tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Comienza en lo alto de la cordillera Tetón y luego se divide en 2 ramificaciones. El arroyo Pacífico se une al más grande río Snake, que se fusiona con el río Columbia, y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente desemboca en el Golfo de México. Si conectas en un mapa las cuencas hidrográficas de los 2 arroyos, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que buscaban el paso del noroeste entre los 2 océanos nunca supieron que podrían haber usado el arroyo. Solo necesitarían barcos realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas conocían esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del río Snake al Yellowstone, probablemente usando el arroyo Two Ocean. Cada verano, el caño Cristales en Colombia se transforma en un arco iris líquido o en el río de 5 colores. Durante este periodo y hasta el final del otoño, las condiciones allí son simplemente perfectas para que el lecho del río se tiña de rojo brillante, amarillo, verde, azul y negro. Hay que agradecer a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río un tipo especial de alga por toda esta belleza. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede alcanzar estas plantas. Cuando llega la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Por lo tanto, el tiempo entre temporadas tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No hay otro lugar en el mundo con algo similar.
Así que en cierto momento la cantidad de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos se preocuparon de que pudiera ser perjudicial para este punto crítico de biodiversidad. La zona alberga especies raras de animales, aves y plantas. Ahora hay senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos para los visitantes. El río Amazonas es famoso por sus pirañas, tiburones toro y otras criaturas que no querrías encontrar, pero hay ríos aún más peligrosos en el mundo. El más profundo de ellos, el Congo, alcanza tal profundidad en algunas de sus secciones que incluso la luz no puede llegar hasta allí. Es el único río importante que cruza el Ecuador 2 veces y transporta suficiente agua para llenar más de 13 piscinas olímpicas en el Océano Atlántico cada segundo. Incluso los navegantes más experimentados tienen problemas para atravesar todas sus fuertes corrientes, los rápidos en su parte superior y las cascadas y gargantas en la sección inferior. Las corrientes del Congo son tan rápidas y poderosas que incluso dividen animales como lo hacen las montañas y los océanos. Hay nuevas especies de peces que están evolucionando por separado en las dos orillas, ya que no pueden cruzar al otro lado y reproducirse entre sí. Uno de los tipos de peces más peligrosos que habitan aquí es el pez tigre Goliat. Estos monstruos, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros y se desplazan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, son parientes de las pirañas. Sus bocas están llenas de dientes afilados y despiadados como cuchillas. Sus hembras ponen cientos de miles de huevos y las crías son depredadoras desde que nacen. Tienes una buena razón para temerle al pez tigre Goliat, ya que son los únicos peces de agua dulce en África que han atacado a cocodrilos e incluso a humanos. De acuerdo, no nadaré ahí. Hay densas selvas y una fauna salvaje más hambrienta, que incluye serpientes y algunos hipopótamos agresivos a lo largo del río. Aún así, se utiliza como una vía fluvial en África Central, por lo que las barcazas que navegan en él durante semanas a menudo están abarrotadas con hasta 2,000 personas. Y sí, se vuelcan cada cierto tiempo. Y si crees en el folclore local, hay una cosa más a la que deberías temerle. El que detiene el flujo de los ríos, una bestia parecida a un dinosaurio que supuestamente vive en la cuenca del río Congo. Ha habido más de 100 avistamientos en el último siglo, pero nadie puede proporcionar pruebas sólidas de que la bestia sea real. A comienzos del siglo XXI, hubo una serie de terribles y misteriosas historias sobre el río Cali en Asia. Algo descrito como un cerdo de agua de color barro arrastraba a los nadadores bajo el agua frente a testigos aterrorizados. El biólogo británico Jeremy Wade se dispuso a resolver el caso. Notó que todos los incidentes aterradores ocurrían en un lugar específico, que se extendía aproximadamente 6,5 kilómetros. Los aldeanos le contaron que esta criatura estaba creciendo grande y malvada debido a toda la comida que conseguía. Wade examinó el agua con una sonda de profundidad y pensó que podría haber sido un remolino. Luego, el monstruo arrastró un búfalo de agua doméstico al agua. Y los búfalos son grandes y pesados, por lo que la criatura que lo atacó tendría que haber sido súper fuerte. Los cocodrilos de agua salada no van tan lejos tierra adentro, y las especies locales más comunes no viven en aguas frías. Tampoco había tiburones toro en la zona. Finalmente, Wade avistó varios bagres gunch bajo el agua. Algunos de ellos eran del tamaño de un humano. No podían capturar a estos monstruos con una caña de pescar común, pero una construcción ceremonial especial hizo el trabajo. El pez más grande medía 2 metros de largo y pesaba 3 veces más que un gunch promedio. Era lo suficientemente grande como para derribar a un humano o a un animal grande, pero Wade mencionó que podría haber ejemplares incluso más grandes viviendo en el río Cali. El río Orinoco, en Sudamérica, es peligroso para navegar debido a unas curvas bastante locas y fuertes corrientes submarinas. Es fácil perderse en él, incluso si tienes tu GPS encendido. Hay cascadas repentinas a lo largo y debes estar preparado para manejarlas si quieres sobrevivir. El río es el único hogar de un raro cocodrilo del Orinoco, y hay algunos peces vampiro que resultan bastante aterradores nadando por sus aguas. Este pez payara tiene dagas afiladas y puntiagudas que cubren sus encías y 2 colmillos alargados que emergen de sus mandíbulas inferiores.
Podría visitar a un ortodoncista y usar algunos frenos, ¿no crees? Es un cazador feroz que siempre está buscando su próxima víctima, que será un pez de tamaño mediano o grande. Si un humano atrapa a un payara, se defenderá. Le dejará cortes, mordiscos y mordidas. Sin embargo, no hay casos conocidos de esta belleza quitándole la vida a un humano. Bien, supongo que eso es bueno. El río amarillo en China recibió su nombre por su color, pero no siempre fue tan amarillo. Se formó hace al menos 30 millones de años y ha cambiado su curso más de 30 veces a lo largo de los siglos. Los sedimentos amarillos que se desplazan río abajo desde una meseta a lo lejos lo transformaron de claro a turbio. Esta sustancia de grano fino se acumuló en el fondo del río y formó presas naturales. Las enormes cantidades de agua que transporta el río necesitan encontrar su camino hacia el mar. Y es entonces cuando ocurren grandes inundaciones, las cuales se llevan varios millones de vidas en diferentes épocas. Los lugareños intentaron resolver el problema construyendo diques cada vez más altos, pero solo empeoraron las cosas. El agua que salía del río no tenía a dónde regresar, ya que el lecho estaba más alto que la tierra circundante. Esto incluso cambió su desembocadura. Ahora hay presas y diques masivos a lo largo del río para intentar contenerlo. El río Paraná es el segundo más largo de América Latina y tiene muchos afluentes. Fluyen desde las tierras altas cerca de los Andes y hay un enorme drenaje en la temporada de lluvias. Esto hace que sea un hogar perfecto para... ¿adivina qué? Pirañas. Hay entre 30 y 60 especies de estos aterradores peces en las aguas del Paraná. A finales de 2013, atacaron a bañistas que se refrescaban en el agua en un día caluroso. La gente comenzó a salir corriendo del río al sentir que algo la mordía. Afortunadamente, nadie perdió la vida en el incidente, pero aún se considera uno de los ataques de pirañas más audaces jamás registrados. Más tarde, los biólogos determinaron que el tipo de pirañas llamadas palometas era el culpable de esto, y que probablemente los humanos habían perturbado sus áreas de reproducción. ¡Vaya! El Paraná también tiene una fuerte corriente que resulta difícil de superar para los barcos y nadadores. Además, a menudo se desborda, lo cual puede ser peligroso para las personas que viven en las áreas circundantes. El río más largo del mundo, el Nilo, atraviesa 11 países hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Expediciones han pasado siglos buscando su fuente y aún nadie sabe con certeza dónde comienza. Sumando al misterio, el majestuoso Nilo toma un giro inesperado justo en medio del Sahara. Científicos descubrieron que se debe a una enorme formación rocosa subterránea de hace millones de años. El Nilo fue la autopista acuática más importante para las civilizaciones a lo largo de los siglos, pero tiene algunos habitantes bastante peligrosos, como cocodrilos que pueden llegar a medir 6 metros de largo, lo cual es un poco más que la altura de una jirafa promedio. Estos malos pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora en tierra y se cobran la vida de un par de cientos de personas cada año. A veces, los hipopótamos que también viven aquí persiguen botes, y serpientes venenosas como la mamba negra y la cobra egipcia se suman al conjunto. Una de las criaturas más peligrosas en el Nilo es el mosquito, ya que transporta todo tipo de enfermedades que afectan a cientos de miles de personas. El río Brahmaputra, en Asia, transporta aguas de los majestuosos Himalayas. Cuando la nieve en las montañas se derrite, el río se desborda de manera masiva, lo que provoca deslizamientos de tierra. A su vez, obliga a millones de personas a mudarse y se cobra la vida de cientos de animales en los parques nacionales cercanos. Estas inundaciones también son comunes durante la temporada del monzón en India, de junio a octubre, con fuertes lluvias. El curso del río Brahmaputra ha cambiado de forma increíble en los últimos 2 siglos y medio. La erosión es otro peligro que oculta. Las orillas del río están principalmente compuestas de arena y limo poco cohesivos, y aunque la tasa de erosión ha disminuido, sigue siendo la razón por la que muchas personas pierden sus tierras y se ven desplazadas. El Brahmaputra es uno de los pocos ríos en el mundo que tiene una marea viva. Es una fuerte ola de marea que avanza río arriba contra la corriente donde un río desemboca en un océano o mar.
Y ahí lo tienes. Si alguna vez has conducido por las montañas rocosas, probablemente hayas visto letreros para la División Continental, la columna vertebral de América del Norte. Todas las cuencas hidrográficas al oeste desembocan en el Océano Pacífico, y todo lo que se encuentra en su ladera este va directamente al Atlántico. Solo hay un arroyo en Wyoming que no pudo elegir un lado y se drena ambos océanos al mismo tiempo. Two Oceans Creek comienza su trayecto en lo alto de la cordillera Teton. Las cumbres nevadas ofrecen el telón de fondo perfecto mientras el arroyo inicia su descenso, serpenteando a través de praderas alpinas y densos bosques. A medida que el arroyo continúa su curso, llega al paso de los dos océanos. Este es el cruce geográfico donde el arroyo se divide en dos ramas, el arroyo Atlántico y el arroyo Pacífico. El arroyo Pacífico fluye hacia el oeste y se convierte en parte de la cuenca hidrográfica del río Snake, que luego se une al río Columbia y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y desemboca en los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente se vacía en el Golfo de México. Si conectas las cuencas hidrográficas de los dos arroyos en un mapa, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que luchaban por encontrar el pasaje del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado este arroyo. Solo tendrían que ir en botes realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas tuvieron mejor suerte de esa manera. Lograron migrar del río Snake al río Yellowstone, probablemente utilizando el arroyo de los dos océanos. Técnicamente los peces pueden recorrer casi 10.000 kilómetros para cubrir toda la distancia de mar a mar en agua dulce. El arroyo podría ser perfecto para ese viaje. Hay senderos para caminar en el Parque Nacional Grand Teton que llevan al paseo de los dos océanos. Si te sientes lo suficientemente aventurero, puedes pararte en un lugar preciso y ver el comienzo de las dos travesías acuáticas. El lago Lonard de la India apareció literalmente de la nada hace unos 52.000 años. Datos más recientes sugieren que podría ser mucho más antiguo, tal vez más de 500.000 años. Al principio, los científicos estaban seguros de que el lago era un antiguo cráter de un volcán ya extinto. Pero luego los geólogos realizaron un análisis detallado del suelo y el agua y descubrieron que el lago Lonard tiene un origen espacial. Los minerales encontrados en el suelo son similares a los hallados en las rocas lunares traídas a la Tierra durante el programa Apolo. El lago es un cráter de impacto dejado por un enorme meteorito que pesaba casi 6 veces más que el edificio Empire State. El impacto fue tan fuerte que la roca volcánica se derritió y se convirtió en vidrio. En el 2020, el lago, que ya era lo suficientemente peculiar, de repente se volvió rosa. No se trataba de una campaña de promoción anticipada de una película de Barbie. El análisis detallado demostró que el agua contenía un nivel aumentado de microbios únicos que se acumulan en la superficie y emiten cierto pigmento rosado. Después de un tiempo, los microbios se asentaron en el fondo y el lago volvió a ser transparente. Los flamencos que obtenían su comida del lago también llegaron a probar algunos de los microbios y se volvieron de un tono de rosa más brillante de lo habitual. Uno de los lugares más famosos del Parque Nacional Yellowstone es la Gran Fuente Prismática. Es uno de los manantiales más grandes del mundo y ha impresionado a las personas que lo han visto al menos desde el siglo XIX. En aquel entonces un grupo de cazadores mencionó un lago azul índigo que hervía como un enorme caldero. Décadas después, las expediciones llegaron al manantial para estudiarlo mejor y explicar su apariencia extraña. Pero dado que el manantial en su punto más ancho es más largo que un campo de fútbol americano, 112 metros, tuvieron que construir un barco especial y adentrarse lejos de la costa. Los científicos que viajaban en el barco nunca usaron chalecos salvavidas. Sabían que serían inútiles si el barco volcaba. El agua en el centro del manantial está casi a punto de ebullición. Y esos colores vibrantes son el resultado de organismos muy especiales que viven en el agua caliente. La temperatura cambia a medida que te alejas del centro. Diferentes especies a las que no les importa el calor se han asentado en varias partes del manantial, otorgándole sus famosos pigmentos diversos. A principios del siglo XX, alguien tuvo la curiosa idea de intentar irrigar una parte del desierto de Black Rock en Nevada. Perforaron un pozo y encontraron mucha agua, pero estaba cerca de la temperatura de ebullición. Obviamente, el agua no era apta para la agricultura, por lo que el geyser creado por el hombre fue abandonado. Con el paso de las décadas, se transformó lentamente en un impresionante cono de depósitos de carbono de calcio.
Luego, en 1964, una empresa de energía geotérmica perforó otro pozo cerca del primero. El agua que encontraron tenía la misma temperatura. Esta vez no estaba lo suficientemente caliente para sus necesidades de producción de energía. Por lo tanto, decidieron tapar el pozo y marcharse. Pero el agua logró subir y salir, y secó por completo el primer geyser. Del segundo, al que se le dio el nombre de Fly Geyser, todavía fluye agua ardiente rica en minerales. El cono es multicolor y parece algo que no es de este planeta, gracias a las algas que viven en él, que adoran el calor. Cada verano, Caño Cristales en Colombia se convierte en un arco iris líquido o en el río de los 5 colores. Durante esta época hasta finales de otoño, las condiciones son óptimas para que el lecho del río se vuelva de colores brillantes: rojo, amarillo, verde, azul y negro. Debemos esta belleza a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río, un tipo especial de maleza fluvial. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede llegar a estas plantas. Durante la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Entonces el período entre estaciones tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No sucede en ninguna otra parte del mundo. En determinado momento, el número de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos estaban preocupados porque fuera perjudicial para esta región con tanta biodiversidad. La zona es hogar de raras especies de animales, aves y plantas. Ahora existen senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos. En agosto de 2014, un hombre de Túnez regresaba a casa desde el norte después de hacer sus negocios. Era una calurosa tarde de verano y él soñaba con agua cuando de repente apareció justo frente a él. Había un lago entero en medio del desierto y el hombre estaba seguro de que no se encontraba allí varios días antes. El nuevo cuerpo de agua recibió el apodo de Lago Misterioso y se convirtió, claro está, en un gran misterio. Cientos de personas vinieron aquí para nadar en el agua clara y fresca. El lago se volvió un lugar popular, pero unos días después el agua se volvió de un color verde oscuro. A la gente no le importó este detalle y continuaron bañándose en el lago. Pero cuando los científicos y geólogos llegaron al sitio, anunciaron que el agua era peligrosa para nadar. El lago estaba estancado. No se renovaba a través de corrientes subterráneas y las lluvias tampoco lo alimentaban. Por eso el agua se volvió mohosa y sucia. Allí había algas y muchas bacterias perjudiciales para el cuerpo humano. Los científicos también descubrieron que la tierra de esta región tenía depósitos de fosfato. Esta sustancia puede descomponerse, pero eso no impidió que las personas se bañaran en el lago en medio del desierto. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que unas lluvias intensas habían llenado un agujero del terreno con agua. Otra teoría más aceptada sugiere que un terremoto formó el lago. La actividad sísmica debe haber rasgado la corteza terrestre sobre el nivel freático. Y luego, manantiales subterráneos llenaron la grieta. Entonces, en teoría, el lago podría drenarse algún día, tan repentinamente como apareció. Imagina que cruzas un puente para visitar a un amigo. Al día siguiente, te subes a tu coche para regresar, pero ya no hay un río bajo el puente que cruzaste ayer. Aunque parezca increíble, esto fue lo que les sucedió a unas personas en el sur de Honduras cuando el huracán de categoría 5 Mitch azotó en octubre de 1998. El puente Choluteca, que las autoridades locales habían reconstruido a principios de ese año, quedó seco, ya que el río ahora fluía alrededor de él, no por debajo. La estructura pronto se hizo famosa en línea como el puente a ninguna parte. Este cauce cambió su curso de la noche a la mañana, pero normalmente sucede en lapsos más prolongados. Un río deja de fluir en línea recta cuando hay cambios en el paisaje que lo rodea. Incluso algo tan pequeño como un ratón puede debilitar la orilla de un río. Imagina que una familia de ratones decide establecer su hogar en algún lugar junto al río y cava un acogedor agujero. Con el tiempo, el agua entra en este agujero y empieza a arrastrar el suelo suelto. Deja pasar un par de siglos y el río tendrá ahora una curva en este lugar. Y no te preocupes por la familia de ratones, porque se mudaron mucho antes de que el agua inundara su hogar. Las cosas suceden aún más rápido para los pequeños arroyos, porque sus cauces también son más reducidos. La corriente desintegra las piedras, el suelo las absorbe y ¡voilá! Se forma un cauce o fondo de río.
La corriente es más fuerte en el centro del curso de agua y su poder modela directamente el lecho del río. El agua que fluye a través de los ríos está llena de tierra y otras partículas. Todo esto va desde la fuente hasta la desembocadura y hacia los océanos de la Tierra. En algunos casos, estas partículas se acumulan en determinado punto. Y es así como nacen nuevas playas, probablemente incluida tu favorita, a partir de arena de grano fino. En la otra orilla del río, el flujo de agua es mucho más rápido, por lo que esta corriente rápida choca contra la siguiente ribera. Entonces, el proceso de erosión comienza de nuevo. La erosión fluvial ocurre cuando el agua que corre se lleva el suelo. Y debo decirte que las cosas ocurren muy rápido. Esa agua es tan enérgica que puede incluso desgastar las rocas y crear un cañón. Si las orillas del río están formadas por material suelto, como el humus, que es el suelo en que plantas una flor, entonces es más fácil para el agua corriente erosionarlas. Los ríos de las llanuras a menudo son anchos y lentos porque hay poca resistencia del suelo que los rodea. Así que no debes preocuparte por las olas que podrían voltear tu bote en un río de tierras planas. En las montañas, los arroyos rápidamente lavan toda la capa superficial de suelo y grava, exponiendo la roca madre que hay debajo. Está firmemente ligada, por lo que los arroyos de montaña están asentados en piedra, ya que no pueden desgastar esa roca madre. Entonces, la erosión es la culpable de que los cursos de agua cambien su rumbo, al igual que las montañas y colinas. Cuando un arroyo se encuentra con una montaña o simplemente con una roca, tiene dos opciones: rodearla o abrirse camino a través de ella. En las llanuras, los ríos no tienen competencia natural, así que eligen un camino más serpenteante. Todos estos giros y vueltas aumentan la longitud total del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Un ejemplo de ello es el poderoso río Mississippi en los Estados Unidos. Tiene muchas curvas y giros, que se llaman meandros. Solo en el último siglo y medio, el Mississippi cambió su curso varias veces. El último caso importante fue en 1876, cuando dejó a la histórica ciudad de Vicksburg en la sequía. 2 años después, un equipo de ingenieros estadounidenses llegó a la zona para construir el canal de desvío Yazoo, que tardó 25 años en completarse. Gracias a esto, los barcos pudieron nuevamente navegar hacia Vicksburg para revitalizar la economía de la ciudad. Lo que sucedió en este pueblo del sur de los Estados Unidos en el siglo XIX es una consecuencia natural de la erosión fluvial. Las curvas en un curso de agua se vuelven más pronunciadas con el tiempo, haciendo que el agua fluya más rápido. Esto acelera la erosión, y las curvas individuales poco a poco empiezan a acercarse entre sí hasta que se unen. Cuando esto sucede, el río se endereza de la noche a la mañana y deja en el lugar donde estaba la curva un lago con forma de herradura. Estos lagos de aguas tranquilas o bien se secan porque ya no son alimentados por un manantial o se convierten en pantanos. El lago Chillicothe de Arkansas es el lago en herradura más grande de América del Norte y salió del Mississippi hace varios siglos. La fuente del Mississippi es un lago de Minnesota, pero un río también puede comenzar cuando otros 2 cursos de agua se juntan o cuando el agua simplemente brota desde el subsuelo. Incluso la nieve derretida puede alimentar un río, como el Amazonas, que obtiene su agua de los Andes. Determinar el origen de un curso de agua suele ser complicado, por lo que el debate sobre si el Amazonas es más largo que el Nilo aún continúa. Lo que los científicos saben con certeza es que el Amazonas transporta más agua que cualquier otro río. 1/5 parte de toda el agua dulce que entra a los océanos de la Tierra proviene de este río sudamericano. Si miras el río Amazonas en un mapa, notarás cómo fluye de Perú a Brasil, es decir, de oeste a este. Esta dirección puede parecer extraña si la comparas con el Mississippi, que fluye hacia el sur en el mapa. Es confuso porque tal vez sepas que los ríos fluyen hacia abajo, afectados por la gravedad, pero hacia abajo no significa automáticamente hacia el sur. El agua que corre siempre busca la ruta más fácil hacia abajo, por lo que no existen reglas en cuanto a las direcciones cardinales.
El río Nilo es el mejor ejemplo de esto, ya que fluye hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo. El norte de Egipto, donde se encuentran todas las pirámides, se sitúa en un terreno más bajo que Sudán, donde se forma el Nilo cuando el Nilo Azul y el Nilo Blanco se fusionan. El Ob, en el norte de Asia, y el río Mackenzie en Canadá fluyen ambos hacia el noroeste, mientras que el río Amarillo de Asia Oriental fluye en la misma dirección que el Amazonas, hacia el este, y termina en el Océano Pacífico. Estos ríos principales son algunos de los mejores ejemplos de que un afluente no tiene por qué fluir de norte a sur. La gravedad es el único factor importante que determina la dirección en la que fluirá un río, ya que el agua es constantemente atraída hacia abajo. El flujo es más rápido en las pendientes más pronunciadas. Cuando hay una caída brusca en el flujo, se forman cascadas. El Salto Ángel de Venezuela es la cascada más alta del planeta, con una caída de agua desde una altura de 800 metros. Cuidado al caminar por ahí. En una cascada, el agua que cae puede alcanzar fácilmente la velocidad de una gacela de Thompson, pero a medida que un río se acerca al final de su recorrido, se desacelera significativamente. El arroyo no tiene suficiente energía para abrirse paso en la tierra cercana. Todos los sedimentos que ha recogido en el camino, como la arenisca, lo ralentizan. En el lugar donde un río se encuentra con el océano o un lago, deposita sedimento a lo largo de sus orillas, creando un delta, un área rica en suelo fértil. El Ganges de la India tiene el delta más grande del mundo, de varios cientos de kilómetros de ancho y visible desde el espacio. El Amazonas, por otro lado, no tiene un delta verdadero porque las fuertes corrientes del Océano Atlántico arrastran todo lo que la corriente trae. La parte más profunda del lecho del río que corre a lo largo de su centro se llama canal. Aquí es donde la corriente es más fuerte, por lo que los barcos navegan sobre estos canales. Cuando los ingenieros desean ampliar una vía fluvial, simplemente excavan un canal más profundo. Y ¡voilá! Los barcos grandes ahora pueden pasar. Esta es solo una de las formas en que los humanos alteran los cursos de agua. A veces reforzamos las riberas de un río para prevenir la erosión o para construir presas que detienen o desvían el flujo del agua. La presa operativa más antigua del planeta se remonta a la época de los faraones egipcios. Fue, por supuesto, la primera presa de la historia. Contrario a la creencia popular, considerar al Nilo como el río más largo del mundo podría ser una equivocación. La medición de la longitud de un río implica más que calcular la distancia entre su punto de inicio y su punto final. Los ríos son sistemas complejos compuestos por diversos afluentes que impactan significativamente en su longitud total. De hecho, al considerar estos afluentes, la cifra inicial puede aumentar hasta 3 veces, como lo ejemplifica el río Mississippi. Desde su origen en Itasca hasta su desembocadura en Nueva Orleans, la medición sugiere una longitud. Sin embargo, la inclusión del río Missouri cambia esta percepción por completo. Esta discrepancia ha alimentado debates continuos sobre la longitud del Nilo en comparación con la del río Amazonas. A pesar de que Google reconoce al Nilo como el río más largo del mundo, puede que esto no se corresponda con la realidad factual. Esa es una buena manera de decirlo. Para comprender este concepto, imagina los ríos como las venas dentro de un cuerpo humano. Sería incorrecto asumir que una persona de 2 metros de altura solo tiene 2 metros de venas, ¿verdad? Las venas se entrelazan de manera intrincada por todo el cuerpo, al igual que una vasta red. Los ríos operan bajo el mismo principio, y la longitud del río principal no es lo único que hay que considerar. La extensa red de afluentes tiene igual importancia. Los ríos atmosféricos son fascinantes fenómenos meteorológicos caracterizados por corrientes de aire que transportan increíbles cantidades de vapor de agua desde la selva amazónica en el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina. Estas autopistas aéreas funcionan como conductos esenciales para la humedad vital transportada por estos ríos aéreos, y su influencia se extiende por las regiones centro-oeste, sureste y sur de Brasil, moldeando los patrones de lluvia en estas regiones. Cuando estos ríos etéreos convergen con condiciones meteorológicas específicas, como un frente frío, la humedad latente que llevan puede transformarse en la tan necesaria lluvia.
Esta precipitación desempeña un papel vital no solo en la sustentación de los diversos ecosistemas de la región, sino también en el apoyo a la próspera economía de Brasil de múltiples maneras. La importancia de este fenómeno es evidente, ya que permite el riego de cultivos, asegurando la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. Además, repone los ríos locales, ya que mantiene el flujo de agua constante y la vida acuática. Por otra parte, el agua recolectada por estos ríos se canaliza hacia embalses y proporciona así una fuente confiable de energía para la nación. La cantidad de agua transportada por los ríos aéreos puede igualar o incluso superar la enormidad del caudal del Amazonas. Así, cuando unimos el convencional río Amazonas con su contraparte aérea, se vuelve significativamente más grande que el Nilo. También se observan ríos atmosféricos en la cuenca del Congo, donde el clima está predominantemente conformado por la humedad que emana del Océano Atlántico y los bosques de la cuenca del Congo. Este increíble fenómeno da lugar a niveles de evaporación tan altos como de 1 a 2 metros de agua por año. Estos ríos varían en tamaño y fuerza, pero en promedio transportan un volumen de vapor de agua comparable al flujo de la desembocadura del río Mississippi. En casos raros, los ríos atmosféricos poderosos pueden llevar hasta 15 veces esa cantidad. Cuando estos ríos alcanzan la Tierra, liberan el vapor de agua acumulado, lo que da como resultado lluvias o nevadas. Aunque los ríos atmosféricos se presentan en diversas formas, aquellos con alto contenido de vapor de agua y vientos intensos pueden causar precipitaciones extremas e inundaciones, especialmente cuando permanecen sobre cuencas propensas a anegarse. Un ejemplo de un río atmosférico bien conocido es el Pineapple Express, un sistema capaz de transportar humedad desde regiones tropicales cerca de Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos. Estos fenómenos pueden interrumpir el tráfico, desencadenar deslizamientos de tierra y causar una destrucción significativa de vidas y propiedades. Sin embargo, no todos los ríos atmosféricos representan riesgos. Muchos son sistemas más débiles que proporcionan lluvia o nieve valiosa, esencial para mantener los suministros de agua. Por otra parte, juegan un papel crítico en el ciclo global del agua y tienen una asociación estrecha con el suministro de agua y las inundaciones, particularmente en el oeste de los Estados Unidos. Además del potencial de inundaciones, los ríos atmosféricos también contribuyen a aumentos deseables en el manto de nieve. Una serie de ríos atmosféricos fue responsable de tormentas invernales intensas que azotaron la costa oeste de Estados Unidos, desde el oeste de Washington hasta el sur de California, entre 2010 y recientemente a principios de 2024, provocando precipitaciones de entre 28 y 63 centímetros en ciertas regiones. Entonces, si el vapor de agua puede considerarse un río, surge la pregunta, ¿qué más puede clasificarse como un río? Sorprendentemente, incluso sin agua, otra cosa puede considerarse un río. Este fenómeno fascinante es el wadi, que en realidad es un valle fluvial. Los wadis se pueden encontrar en áreas desérticas de pendiente suave y casi planas. A diferencia de los ríos tradicionales, los wadis no tienen cauces permanentes debido a la presencia esporádica de flujo de agua. Como resultado, exhiben patrones de ríos entrelazados, causados por el suministro limitado de agua y la abundancia de sedimentos. El agua que logra llegar al lecho del arroyo se filtra hacia abajo y provoca una disminución repentina de energía y una deposición significativa. Además, los wadis pueden desarrollar diques de sedimentos que alteran los patrones del arroyo durante las siguientes inundaciones repentinas. Curiosamente, el viento también desempeña un papel en la deposición de sedimentos dentro de los wadis. Cuando los sedimentos de los wadis están sumergidos o húmedos, los que son transportados por el viento se depositan sobre ellos y terminan en una mezcla de sedimentos tanto del agua como del viento. Los ríos pueden ser peculiares no solo porque consisten en arena o aire, sino también por sus fascinantes coberturas. En ciertas condiciones, el río Dee de Escocia revela una vista intrigante. Peculiares formaciones congeladas que se asemejan a nenúfares. Estas formaciones, llamadas panqueques de hielo o hielo en panqueque, ocurren de manera natural cuando las olas suaves hacen que trozos lisos de hielo choquen y terminen con bordes lisos y redondeados. A medida que estos discos de hielo interactúan con las olas, ganan bordes elevados, lo que les da una apariencia similar a los nenúfares. Por lo general, el hielo de panqueque tiene una consistencia algo parecida a la de la escarcha.
Algunos informes de los medios han sugerido que el hielo del río Dee se formó a partir de espuma congelada, pero los científicos explican que, aunque es plausible, el hielo de panqueque se desarrolla a través del proceso de colisión. Con el tiempo, estos panqueques a menudo se fusionan, formando grandes láminas de hielo. Si el hielo se vuelve lo suficientemente grueso y el agua permanece turbulenta, puede doblarse, fracturarse y apilarse sobre sí mismo, y así se forman estructuras notables llamadas crestas de hielo. Ahora imagina un río no hecho de agua, sino de metano. Puede parecer una idea descabellada, pero en Titán, la luna de Saturno, esto es una realidad. Bib Flumina, un fascinante río de Titán, tiene metano y etano líquidos y ha sido comparado con el majestuoso Nilo. Con una extensión de más de 400 kilómetros, fluye elegantemente hacia Ligeia Mare, que es el segundo mar de hidrocarburos más grande de Titán. Mientras que la mayor parte de la superficie de Titán está compuesta de hielo de agua, Bib Flumina se destaca como un impresionante río que talla cañones en el terreno helado e imita la roca sólida. Los científicos de la NASA creen que este extraordinario río alberga rápidos, remolinos e incluso cascadas que imitan las características encontradas en los ríos de la Tierra. Cuando la sonda Cassini de la NASA llegó a Saturno en 2004, su objetivo principal era explorar este gigante planeta y sus lunas. Los científicos estaban particularmente interesados en encontrar evidencia de metano líquido en Titán debido a su temperatura superficial única y su atmósfera rica en metano. Sin embargo, las observaciones iniciales de Cassini, concentradas en la región ecuatorial de Titán, decepcionaron a los investigadores, ya que no encontraron señales de mares o ríos. Esta decepción se convirtió en emoción cuando la órbita de Cassini cambió, lo que permitió al equipo enfocarse en otras áreas de la superficie de Titán utilizando técnicas de radar. Sorprendentemente, las señales de radar rebotaron en varias características anguladas y rugosas, como dunas de arena, acantilados y rocas. Pero cuando el radar alcanzó las regiones polares de Titán, las señales revelaron misteriosas manchas oscuras que se parecían a lagos, ríos y afluentes similares a los encontrados en la Tierra. Este descubrimiento revolucionario ocurrió en diciembre de 2012, cuando Janira DeVoe, una científica que trabajaba con el equipo de Cassini, anunció una imagen captada en septiembre del mismo año. La imagen mostraba un río parecido al Nilo, que se extiende más de 320 kilómetros en un curso relativamente recto y que indica una correlación con fallas similares a las de otros ríos cercanos. Este notable cuerpo fluyente navega a través de terrenos escarpados e inclinados, lo que sugiere la ocurrencia de procesos tectónicos comparables a los de la Tierra. El río Amazonas atraviesa 9 países de América del Sur a una longitud de más de 6.400 kilómetros. Aún así es imposible cruzarlo por un puente. Dado que el río es la carretera principal que atraviesa este denso bosque y las pocas áreas pobladas alrededor del río, simplemente no hay razón para tener uno. El río puede subir hasta 9 metros y los cruces del río, que tienen solo 5 kilómetros de ancho, pueden expandirse a más de 50 kilómetros en solo unas pocas semanas en ciertos lugares, lo que hace que un puente sea casi imposible de construir aquí. En Nueva Zelanda, en la ciudad costera de Moeraki, hay enormes rocas esféricas. Algunas rocas miden 2 metros de alto y pesan alrededor de 7 toneladas, tanto como 10 vacas. Cuenta la leyenda maorí que estas rocas son los restos de los bienes de un gran naufragio que ocurrió hace cientos de años. Desde una perspectiva más científica, la arena y la grava se combinan para formar estas rocas gigantes. Las olas y los vientos les dan una apariencia suave y redonda con el paso del tiempo. Todo el proceso puede llevar millones de años. El volcán Kawah Ijen de Indonesia es famoso por un impresionante lago de color turquesa que se encuentra en la cima del pico, pero no te sumerjas en él, es un lago ácido, pero su parte más aterradora son los gases sulfúricos que se filtran cuando la lava fluye libremente, alcanzando temperaturas superiores a los 537 grados centígrados. Cuando esos gases entran en contacto con el aire, se queman en una espectacular llama azul eléctrica, por eso el volcán tiene lava azul. La isla de Surtsey, al sur de Islandia, se formó hace más de 50 años por una erupción volcánica. Todo comenzó en 1963, cuando una poderosa erupción volcánica creó una de las islas más jóvenes del planeta.
Todo tipo de bacterias, hongos y mohos comenzaron a apoderarse de la isla, lo que llevó a muchos otros animales a encontrar su camino aquí, como focas y pájaros. Los pájaros y las olas del mar depositaron semillas por toda la isla. Lamentablemente la isla se está haciendo más pequeña ahora debido a la erosión hídrica y eólica. Ubicada frente a la costa de Brasil hay una isla llamada... Tengo un poco oxidado mi portugués, así que solo lo voy a poner en la pantalla. Ilha da Queimada se ve perfectamente intacta y pristina. Malas noticias, está completamente invadida por serpientes peligrosas, así que lleva a un médico contigo en caso de que quieras ir ahí. Más de 4,000 ejemplares de víboras Bothrops insularis habitan esta isla. Estas serpientes de 90 centímetros de largo se encuentran entre las más venenosas del mundo entero. No, creo que mejor paso. Yendo un poco más allá podrás ver la ópera, Uluru, muchos canguros y atrapar la ola más extraña del mundo, Wave Rock en Australia Occidental. No está hecha de agua sino de piedra, puede medir hasta 15 metros de alto y casi 90 metros de largo. Es especialmente increíble después de las lluvias en invierno cuando las flores silvestres de Australia Occidental llenan todo el paisaje. En Atlanta hay un museo del mundo de Coca-Cola. La fórmula de la gran receta secreta se encuentra en una gran bóveda de seguridad, fuertemente custodiada en todo momento. Solo un puñado de personas puede atravesar esas puertas de la bóveda. Desde su creación en 1886, la empresa lo ha mantenido en secreto solo para los empleados más honestos. En 2006, un trabajador intentó vender la fórmula a Pepsi, pero Pepsi llamó a la policía e informó a Coca-Cola. El lago Quilook es una visita obligada para cualquier persona que se encuentre en Columbia Británica. Después de que el calor abrasador del verano evapora el agua del lago, deja manchas amarillas, azules y verdes. Estas piscinas están llenas de todo tipo de minerales como sulfatos de sodio, calcio y magnesio que se concentran en las piscinas. No puedes acercarte demasiado o ni siquiera meter los pies en ella. Una valla protege todo el lago con un letrero sobre cuán cultural y ecológicamente sensible es el área. En el Valle de la Muerte, California, hay un misterio sobre unas piedras navegantes. Desde principios de la década de 1900, el misterio de cómo todas estas piedras se movían aparentemente por sí mismas por el suelo del desierto desconcertó a todos. Algunos creen que las rocas se mueven por finos trozos de hielo alrededor de las piedras, empujadas por los vientos después del invierno. Nadie había visto a ninguna de esas rocas moviéndose hasta 2014. Los científicos colocaron grabadoras de lapso de tiempo y las imágenes mostraron a las rocas deslizándose por el suelo con el tiempo. La Catedral de Mármol en Chile, ubicada en la hermosa zona de la Patagonia, se formó por el desgaste de más de 6,000 años de las olas. Las paredes de color azul cristalino reflejan el agua turquesa vibrante, lo que la hace perfecta para practicar kayak. Caminando por Chestnut Ridge Park en Nueva York, uno puede ver una llama eterna. Lo que hace que ésta se destaque es que está debajo de una cascada. Ocasionalmente la llama se apaga por periodos cortos, pero se enciende nuevamente. A veces es gracias a ciertos excursionistas del camino. Si alguna vez detienes tu automóvil en la colina magnética en New Brunswick, Canadá, verás que el automóvil podría comenzar a rodar hacia atrás cuesta arriba, por sí solo. Si bien parece que se está moviendo de manera incorrecta, esto es solo una ilusión. Hay varias colinas como esta en todo el mundo. Lo que parece una pendiente es lo contrario. Todo porque no hay horizonte para la perspectiva. La bahía bioluminiscente más brillante del mundo, llamada Puerto Mosquito, se encuentra frente a la costa de Puerto Rico. La bahía lleva el nombre de un pirata, Roberto Cofresí, y su pequeño bote, el Mosquito. No es un honor a esos molestos insectos. Durante los meses de verano tendrás agua cristalina por la noche con millones de pequeños microorganismos chocando entre sí y emitiendo luz azul. Chocolate Hills en Filipinas es un grupo de colinas de formas inusuales ubicadas en el medio de la isla de Bohol. Hasta ahora se han descubierto entre 1,000 y 2,000. No tiene nada que ver con el chocolate, pero el color después de la estación seca, cuando la hierba cambia de verde a marrón, se le parece mucho. En la parte noreste de Tailandia, a 750 kilómetros de Bangkok, hay una formación rocosa de 75 millones de años que sobresale de las montañas. Sus formas se parecen a una manada de ballenas nadando juntas.
No es de extrañar que este lugar se llame Roca de las Tres Ballenas. Hace millones de años esta área era solo un desierto, pero esta tierra ha cambiado drásticamente durante este tiempo. Estas montañas de arenisca fueron levantadas por las placas tectónicas, es decir, el desplazamiento de las capas de la corteza, llamada litosfera, y la erosión por el río Mekong, lo que resultó en las formaciones rocosas de formas extrañas que vemos hoy. El salar de Uyuni en Bolivia es el salar más grande del mundo. Con 10.500 kilómetros cuadrados es 2 veces más grande que el Parque Nacional del Gran Cañón. Una vez que pasa el invierno entre septiembre y mayo, el lago salado se transforma en un hermoso espejo gigante que refleja el cielo. Con sal hasta el horizonte, crea una ilusión de infinitud. La fina capa de agua que queda del derretimiento del hielo crea un efecto brillante de cielo, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares para visitar en el mundo. El río Catatumbo en Venezuela podría ser el lugar más tormentoso del mundo, con casi 300 días de tormenta al año. Las tormentas eléctricas son muy constantes y se pronostican con 3 meses de anticipación. Durante la temporada de lluvias en octubre, es posible que veas 30 relámpagos en un solo minuto. Al atardecer, fuertes vientos fluyen alrededor de las 3 montañas circundantes formando nubes de tormenta sobre el agua. Cuando las gotas de agua del aire húmedo chocan con los cristales de hielo del aire frío, las cargas estáticas provocan una tormenta eléctrica que ocurre casi todas las noches. En el extremo sur de Japón se encuentra la formación Yonaguni. Los arqueólogos creen que el monumento pertenece a una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. Si realmente se trata de una civilización perdida o simplemente de la naturaleza divirtiéndose un poco, este es un sitio para sumergirse. Las características dentro de la estructura se asemejan a la mampostería como castillos, templos y un estadio conectados por carreteras y lo que parecen ser grandes muros alrededor. Incluso hay marcas en la piedra que parecen mostrar trabajos de cantera, caras descoloridas y rocas esculpidas en formas de animales. Algunos científicos creen que la simetría de las piedras no es tan recta como se informó. Parece roca sólida, en lugar de bloques tallados, erosionada por el agua durante muchos años. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia, es una cadena interconectada de cascadas, con la más alta de 70 metros y canales de agua subterráneos que crean presas y lagos naturales en un entorno muy pintoresco. En los bosques profundos, rodeados de prados llenos de flores silvestres, osos pardos, lobos grises, linces, ciervos y muchas especies de aves raras para los observadores de aves, llaman hogar a estas 300 kilómetros cuadrados del Parque Nacional. El río Amazonas es famoso por sus pirañas, tiburones toro y otras criaturas que no querrías encontrar, pero hay ríos aún más peligrosos en el mundo. El más profundo de ellos, el Congo, alcanza tal profundidad en algunas de sus secciones que incluso la luz no puede llegar hasta allí. Es el único río importante que cruza el Ecuador 2 veces y transporta suficiente agua para llenar más de 13 piscinas olímpicas en el Océano Atlántico cada segundo. Incluso los navegantes más experimentados tienen problemas para atravesar todas sus fuertes corrientes, los rápidos en su parte superior y las cascadas y gargantas en la sección inferior. Las corrientes del Congo son tan rápidas y poderosas que incluso dividen animales como lo hacen las montañas y los océanos. Hay nuevas especies de peces que están evolucionando por separado en las 2 orillas, ya que no pueden cruzar al otro lado y reproducirse entre sí. Uno de los tipos de peces más peligrosos que habitan aquí es el pez tigre Goliat. Estos monstruos, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros y se desplazan a una velocidad de 40 kilómetros por hora, son parientes de las pirañas. Sus bocas están llenas de dientes afilados y despiadados como cuchillas. Sus hembras ponen cientos de miles de huevos y las crías son depredadoras desde que nacen. Tienes una buena razón para temerle al pez tigre Goliat, ya que son los únicos peces de agua dulce en África que han atacado a cocodrilos e incluso a humanos. De acuerdo, no nadaré ahí. Hay densas selvas y una fauna salvaje más hambrienta, que incluye serpientes y algunos hipopótamos agresivos a lo largo del río. Aún así, se utiliza como una vía fluvial en África Central, por lo que las barcazas que navegan en él durante semanas a menudo están abarrotadas con hasta 2,000 personas. Y sí, se vuelcan cada cierto tiempo.
Y si crees en el folclore local, hay una cosa más a la que deberías temerle. El que detiene el flujo de los ríos, una bestia parecida a un dinosaurio que supuestamente vive en la cuenca del río Congo. Ha habido más de 100 avistamientos en el último siglo, pero nadie puede proporcionar pruebas sólidas de que la bestia sea real. A comienzos del siglo XXI, hubo una serie de terribles y misteriosas historias sobre el río Cali en Asia. Algo descrito como un cerdo de agua de color barro arrastraba a los nadadores bajo el agua frente a testigos aterrorizados. El biólogo británico Jeremy Wade se dispuso a resolver el caso. Notó que todos los incidentes aterradores ocurrían en un lugar específico, que se extendía aproximadamente 6,5 kilómetros. Los aldeanos le contaron que esta criatura estaba creciendo grande y malvada debido a toda la comida que conseguía. Wade examinó el agua con una sonda de profundidad y pensó que podría haber sido un remolino. Luego, el monstruo arrastró un búfalo de agua doméstico al agua. Y los búfalos son grandes y pesados, por lo que la criatura que lo atacó tendría que haber sido súper fuerte. Los cocodrilos de agua salada no van tan lejos tierra adentro, y las especies locales más comunes no viven en aguas frías. Tampoco había tiburones toro en la zona. Finalmente, Wade avistó varios bagres gunch bajo el agua. Algunos de ellos eran del tamaño de un humano. No podían capturar a estos monstruos con una caña de pescar común, pero una construcción ceremonial especial hizo el trabajo. El pez más grande medía 2 metros de largo y pesaba 3 veces más que un gunch promedio. Era lo suficientemente grande como para derribar a un humano o a un animal grande, pero Wade mencionó que podría haber ejemplares incluso más grandes viviendo en el río Cali. El río Orinoco, en Sudamérica, es peligroso para navegar debido a unas curvas bastante locas y fuertes corrientes submarinas. Es fácil perderse en él, incluso si tienes tu GPS encendido. Hay cascadas repentinas a lo largo y debes estar preparado para manejarlas si quieres sobrevivir. El río es el único hogar de un raro cocodrilo del Orinoco, y hay algunos peces vampiro que resultan bastante aterradores nadando por sus aguas. Este pez payara tiene dagas afiladas y puntiagudas que cubren sus encías y 2 colmillos alargados que emergen de sus mandíbulas inferiores. Podría visitar a un ortodoncista y usar algunos frenos, ¿no crees? Es un cazador feroz que siempre está buscando su próxima víctima, que será un pez de tamaño mediano o grande. Si un humano atrapa a un payara, se defenderá. Le dejará cortes, mordiscos y mordidas. Sin embargo, no hay casos conocidos de esta belleza quitándole la vida a un humano. Bien, supongo que eso es bueno. El río amarillo en China recibió su nombre por su color, pero no siempre fue tan amarillo. Se formó hace al menos 30 millones de años y ha cambiado su curso más de 30 veces a lo largo de los siglos. Los sedimentos amarillos que se desplazan río abajo desde una meseta a lo lejos lo transformaron de claro a turbio. Esta sustancia de grano fino se acumuló en el fondo del río y formó presas naturales. Las enormes cantidades de agua que transporta el río necesitan encontrar su camino hacia el mar. Y es entonces cuando ocurren grandes inundaciones, las cuales se llevan varios millones de vidas en diferentes épocas. Los lugareños intentaron resolver el problema construyendo diques cada vez más altos, pero solo empeoraron las cosas. El agua que salía del río no tenía a dónde regresar, ya que el lecho estaba más alto que la tierra circundante. Esto incluso cambió su desembocadura. Ahora hay presas y diques masivos a lo largo del río para intentar contenerlo. El río Paraná es el segundo más largo de América Latina y tiene muchos afluentes. Fluyen desde las tierras altas cerca de los Andes y hay un enorme drenaje en la temporada de lluvias. Esto hace que sea un hogar perfecto para... ¿adivina qué? ¡Pirañas! Hay entre 30 y 60 especies de estos aterradores peces en las aguas del Paraná. A finales de 2013, atacaron a bañistas que se refrescaban en el agua en un día caluroso. La gente comenzó a salir corriendo del río al sentir que algo la mordía. Afortunadamente, nadie perdió la vida en el incidente, pero aún se considera uno de los ataques de pirañas más audaces jamás registrados. Más tarde, los biólogos determinaron que el tipo de pirañas llamadas palometas era el culpable de esto,
y que probablemente los humanos habían perturbado sus áreas de reproducción. ¡Vaya! El Paraná también tiene una fuerte corriente que resulta difícil de superar para los barcos y nadadores. Además, a menudo se desborda, lo cual puede ser peligroso para las personas que viven en las áreas circundantes. El río más largo del mundo, el Nilo, atraviesa 11 países hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Expediciones han pasado siglos buscando su fuente y aún nadie sabe con certeza dónde comienza. Sumando al misterio, el majestuoso Nilo toma un giro inesperado justo en medio del Sahara. Científicos descubrieron que se debe a una enorme formación rocosa subterránea de hace millones de años. El Nilo fue la autopista acuática más importante para las civilizaciones a lo largo de los siglos, pero tiene algunos habitantes bastante peligrosos, como cocodrilos que pueden llegar a medir 6 metros de largo, lo cual es un poco más que la altura de una jirafa promedio. Estos malos pueden alcanzar una velocidad de 48 kilómetros por hora en tierra y se cobran la vida de un par de cientos de personas cada año. A veces, los hipopótamos que también viven aquí persiguen botes y serpientes venenosas como la mamba negra y la cobra egipcia se suman al conjunto. Una de las criaturas más peligrosas en el Nilo es el mosquito, ya que transporta todo tipo de enfermedades que afectan a cientos de miles de personas. El río Brahmaputra, en Asia, transporta aguas de los majestuosos Himalayas. Cuando la nieve en las montañas se derrite, el río se desborda de manera masiva, lo que provoca deslizamientos de tierra. A su vez, obliga a millones de personas a mudarse y se cobra la vida de cientos de animales en los parques nacionales cercanos. Estas inundaciones también son comunes durante la temporada del monzón en India, de junio a octubre, con fuertes lluvias. El curso del río Brahmaputra ha cambiado de forma increíble en los últimos 2 siglos y medio. La erosión es otro peligro que oculta. Las orillas del río están principalmente compuestas de arena y limo poco cohesivos, y aunque la tasa de erosión ha disminuido, sigue siendo la razón por la que muchas personas pierden sus tierras y se ven desplazadas. El Brahmaputra es uno de los pocos ríos en el mundo que tiene una marea viva. Es una fuerte ola de marea que avanza río arriba contra la corriente donde un río desemboca en un océano o mar. Y ahí lo tienes.